Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de venir delante de tu presencia, Señor. Padre, pedimos que tú nos dirijas, Señor, que tú aclares todo pensamiento, Dios. Padre, que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz, cortante en nosotros, Dios. Padre, dale vida a tu palabra en nosotros, Dios. Padre, declaramos que nosotros somos Hechos 29. Padre, terminamos en esta noche con el estudio de Hechos 28. Pero Padre, gracias porque tú continúas escribiendo Hechos, el libro de los Hechos. Y Padre, nosotros somos Hechos 29. Padre, gracias porque tu brazo no ha sido cortado, que tu poder y tu palabra son verdad y son realidad para estos momentos y para estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, got it. Déjeme ver acá. Share. Perfecto. Ok, ¿están viendo el mapa ahora? Sí, Ok, estamos, hemos, eh, pueden ver el mouse también, mira, a ver, ¿lo ven? sí, Ok, Sí, gracias. Ok, con el pastor Pablo estuvimos estudiando, este es el viaje, no se le puede llamar el cuarto viaje, o fue el cuarto viaje, pero fue ya el viaje de Pablo a, a Roma. Estuvimos la semana cuando Pablo nos llevó hasta aquí, hasta Creta, hasta Buenos Puertos. Entonces estábamos por aquí, por el medio, cuando hubo el famoso Heroclidón, donde este que vino de, no lo estaban esperando. Ellos pensaban que tenían un viento que venía del sur, que lo estabas, y cuando estaban en medio del mar se encontraron con el Heroclidón, que no era esperado, y sabemos lo que aconteció. Lo hablamos todo lo que... Ay, no quiero ir para allá, quiero regresar porque no vamos a ir, no vamos a ir a esa. Ok, nos quedamos acá, estamos entonces, llegamos a Malta, y entonces la semana pasada comenzamos, estudiamos en Malta, estudiamos cuando acabaron de llegar a la tierra, estuvimos allá cuando Pablo empezó a recoger las leñas y todo, aprendimos algunos puntos, algunas lecciones sobre el liderato de Pablo, que era un ejemplo que enseñaba con hechos. Cuando veo eso, nos recordamos a veces que le caemos para atrás, arriba al pastor. Pastor, no sigas recogiendo basura, pastor, no hagas esto. Y en sí es un ejemplo de Pablo ahí, lo podemos ver. Claro, no es que deje la parte espiritual para hacer esto, pero vemos el balance en poder hacerlo. Hay muchos pastores que no se atreven de recoger un pedazo de leña, como estudiamos. Después, al recoger la leña, vemos que salió la serpiente venenosa, después la sacudió. Primero lo odiaban la gente de Malta, después lo querían adorar. Después vemos que van a casa de este hombre que era como el director o el gobernador del área, creo que se llamaba Publio, algo así. Y entonces llegando allá sana al papá de él que estaba enfermo. eh, Era como la leche de Malta que era de las cabras que estaban infestadas. Eh, el hombre recupera su salud, y después vemos que terminamos entonces ahí donde Pablo hizo cantidad de milagros y estuvo allá 3 meses. Entonces nos quedamos en el versículo 11. Ah, y algo interesante que lo que estamos leyendo, vemos que Pablo, Dios lo usa para hacer estos grandes milagros, y, y de repente Pablo tenía un aguijón. Y lo interesante que nos demuestra esto a nosotros, de que el que hace la obra no era el hombre. Entonces algunos dirían, Pablo, si tú tienes ese don de sanar,
¿Por qué no te sanas a ti mismo? Y, me puse a pensar en eso, pensando en Pablo en la isla de Malta, orando por los enfermos, y qué estaría pasando por su mente de lo que él estaba atravesando, que después vemos sobre en las epístolas cuando nos cuenta lo que estaba pasando. Simplemente food for thought ahí. Ahora, entonces estamos en el versículo 11, dice, pasado 3 meses o 3 meses después del naufragio, nos hicimos a vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla o que había pasado el invierno en la isla. Recuerden que dijimos que durante el tiempo este del invierno, ya para los marineros con experiencia, no salían, ellos se quedaban ahí hasta pasar el invierno. Entonces, al pasar el invierno, ya están saliendo aquí de Malta y estamos viendo que están uh, estamos en el mismo screen. Ok, let me share mismo otra vez. Ok, estamos aquí en Malta, entonces empiezan ya ellos a salir. Entonces nos hicimos nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, que había pasado el invierno en la isla, la cual tenía por enseña o que tenía como figuras de proa a Castor y Pollux, que son dioses romanos. Ellos están acá. Y algo interesante que estos dioses romanos en la mitología eran los hijos de Zeus, que eran supuestamente los dioses que velaban la trayectoria marítima. Y vemos como en toda la mitología se podían ver eso. Y llegando entonces a la isla, llegando a Siracusa, o, o hicimos la primera parada en el puerto de Siracusa. Ya estamos de nuevo acá en el puerto ya estamos aquí, ya ve, salió de Malta y ya están en Siracusa. Ahora, algo interesante, esta isla que ven acá, Siracusa, era Sicilia. Y lo que enseguida me vino a mí a la mente enseguida es el Godfather, Sicily, de Italia. Y increíble que como vemos la historia, estamos acá entonces en esta isla de Siracusa y dice acá, eh, donde hicimos la primera parada y estuvimos y nos quedamos allí 3 días. Ahora, Siracusa era una ciudad famosa en el mundo antiguo, siendo la capital de la isla de Cilicia. Entonces, estábamos en esta isla. Ahora, entonces, versículo 13, de allí costeando o de allí navegando alrededor, llegamos a Regio. ¿Okay? Ven acá a Regio, ¿ok? Aquí están viendo el viajecito que están dando acá, que estaba a la punta de la isla, de la isla, bueno, de Italia. Aquí pueden ver que ya, si Cilicia está acá, ya comienza Italia. Ya, ¿qué estaría pasando por dentro de Pablo cuando ha soñado tanto de su sueño era poder llegar a Roma? Entonces ya se está dando cuenta que sus pies están tocando tierra de Italia, donde Roma es una ciudad. A veces estamos en el auto y cuando vemos, bueno, has entrado en Georgia, has entrado en el otro estado. Yo me imagino a Pablo en esta nave cuando ya están entrando en Italia, en la primera ciudad que vemos acá, donde dice, uh, de allí costeando alrededor llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. ¿Ve? Ahora vienen de acá y están aquí en Puteoli. Entonces voy a quitar ya el screen. Ahora, la ubicación de Puteoli es unas 150 millas de Roma. Ya se están acercando a... Y también algo muy interesante de esta ciudad, Puteoli, muy cerca de donde estamos ahí, y si pueden buscarlo en los libros, se van a dar cuenta que Pompeya, aquella gran ciudad que se perdió, está alrededor de ahí.
Y algo interesante que yo les animo a ustedes que cuando estamos estudiando en lugares como estos, vayan al libro de historia, vayan a ver Malta en el día de hoy, vayan a ver Siracusa en el día de hoy y nos ayuda porque comprueba que estos lugares existieron, que lo que la palabra dice es veraz. Y uno puede ver. Y Siracusa en inglés es Syracuse. Vemos que en Nueva York está la ciudad de Syracuse que tiene el mismo nombre. Okay, versículo 14. Donde habían hallado hermanos o creyentes y nos rogaron o nos invitaron que nos quedáramos con ellos 7 días o una semana. Algo interesante que el, continuaron ellos con uh, el mismo centurión que lo estaba llevando, pero ya aparentemente la amistad de ese centurión con Pablo y el respeto que tenía por Pablo, si recuerden, Pablo entró o llegó como un prisionero, pero llegó un momento en el viaje que estaba dándole las órdenes y los estaban obedeciendo. Ya con este centurión había un tipo de amistad, un tipo de confianza que tenía con Pablo. Gracias a Pablo lo había orado y que ya los dejó estar ahí con unos hermanos que vemos acá que se juntaron allí y estuvieron ahí una semana. Y dice, y luego fuimos a Roma. Ya, o así finalmente llegamos a Roma. Ahora, mientras Pablo y los otros fueron hacia el norte de la península de Italia, ellos pasaron tiempo con otros amigos, seguidores de Jesús, que conocieron a lo largo del camino. Y como que se iban juntando personas mientras que iban camino ya hacia Roma. Entonces en el versículo 15 nos dice, de dónde, oyendo de nosotros los hermanos, o se enteraron estos hermanos de la inminente llegada, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio. El lugar también se llamaba el otro, las tres tabernas. Y acá, para que lo puedan ver una vez más. Aquí pueden ver que estamos acá, el foro de Apio. Ya estuvimos en Purioli acá, donde Pablo estaba, vinieron a verlo, se quedó una semana ya con los hermanos. Después Pablo ya siguen ya ellos hacia Foro de Apio y tres tabernas. Algo interesante que el doctor Lucas me llama la atención por cómo usa estos nombres y escribe estos nombres de estas ciudades. Han pasado por diferentes ciudades, pero él las menciona y el foro de Apio y tres tabernas, como vemos acá. Entonces, ahora, el foro de Apio estaba como a 70 kilómetros o 43 millas ya de Roma. Y las tres tabernas estaban a como 35 millas de Roma. Y ya vemos que se está acercando más a, a su sueño, que era de llegar a Roma. Eventualmente fueron saludados fuera de Roma por cristianos de la ciudad que vinieron a conocerle. Ahora, era muy interesante que para la cultura de Roma y de Italia, cuando venía una persona de renombre, una persona que era bien respetada, salían el pueblo a recibirlo y entraban con él junto a la ciudad de Roma. Eso si ven la película Gladiator, alguna de estas películas, se van dando cuenta de eso cuando y lo esperan y van entrando con la persona y van entrando con él hacia la ciudad de Roma porque era una manera de reconocerlo y de respetarlo. Ahora, ellos honraron a Pablo saludándolos como emperadores eran saludados. Okay. Cuando llegaron a Roma, dijeron que salieron a reunirse con él cuando entró a la ciudad. Ahora, recuerden que ya ellos tenían ya la carta o el libro de los romanos. Ya Pablo le había enviado a la iglesia de Roma el libro de los romanos.
donde es considerada hoy en día como si fuera la Magna Carta de la fe cristiana, uno de los libros más poderosos en la palabra, y ya ellos tenían esa carta que les fue llegado. Ahora, la carta a la iglesia de Roma, el libro de los Romanos, fue escrita probablemente en Corintio al principio del año 56 al 58. Entonces ya Pablo está llegando a Roma como 3 años después. Ya ellos conocían acerca de uh, esta famosa carta de Pablo, y algo que me viene a cuando uno se pone a pensar, entonces estaba la iglesia, había creyentes en Roma porque habían recibido la carta de Pablo, pero también si recordamos, si vamos a Hechos capítulo 2, cuando estaban los judíos reunidos en Pentecostés, donde hay personas de todas las partes de alrededor. Muchos de los historiadores creen que habían también personas de Roma presentes que llevaron el evangelio a Roma también. Se establece la iglesia y Pablo, el sueño de Pablo comienza a realizarse. Dice uno de los comentaristas, que se llama Bruce, dice: Lucas está lejos de dar la impresión de que Pablo fue el primero en traer el evangelio a Roma. Como hemos dicho, la presencia de aquellos cristianos. Ya Lucas nos deja saber a nosotros que sí, Pablo va a ir a Roma a compartir el evangelio, pero no fue el primero. Dice, los hermanos, aquí, si se dan cuenta, se dan cuenta, los hermanos o los creyentes, es como Pablo llama, proporciona evidencia suficiente de que el evangelio ya había llegado a Roma. Entonces, qué interesante saber. Ahora, seguimos versículo 16. Vamos a quitar ya el... No, no, I'm not sharing. Good. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, o a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado con un soldado que lo custodiase, o un soldado que vigilando solamente, o Pablo simplemente vigilado por los soldados. Ahora, finalmente me pongo a pensar en Pablo cuando se ve frente a Roma. ¿Por qué parte habrá entrado si habrá visto la grandeza de esta gran ciudad, de este gran imperio? Pero la promesa de Jesús fue cumplida. Pablo determinó que él iría a Roma tan pronto como su tercer viaje. Eso lo vimos en Hechos. También vimos que en Jerusalén Jesús le prometió a Pablo que llegaría a Roma. Eso lo estudiamos en Hechos 23. Y repitió esa promesa durante las 2 semanas de la tormenta en el mar. Cuando Pablo se encuentra en Roma, es como de I know that I know. Esa promesa que él había recibido de que estaría en Roma, ese deseo de su corazón de compartir con la iglesia, en la sinagoga de Roma, y poder compartir la palabra, el mensaje de Jesús, era algo que estaba latente en él. Y lo podemos ver. Algo súper interesante que nos dice aquí que un soldado lo custodiase. Interesante, los soldados que estaban este tipo de trabajo eran por horario de 6 horas. Cada 6 horas cambiaban al soldado. Cada 6 horas cambiaban al soldado. Y te imaginas que lo tenía amarrado. Donde quiera que Pablo iba, tenía que ir el soldado. Si Pablo tenía que ir al baño, el soldado tenía que ir con él al baño. Si Pablo iba a comer, tenía que comer. Si Pablo
se juntaba, que vamos a ver, se juntaba con los visitantes que podían venir a verlo, el soldado los escuchaba, y Pablo a tiempo y fuera de tiempo compartía la palabra. Eh, si recuerden en Filipenses, Pablo nos dice, capítulo 1, versículo 12, dice, además mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Todo lo que me ha acontecido en este lugar. Y si nos podemos pensar, no estamos pensando lo que ha pasado en este último viaje de que salió, pero todo lo que Pablo, los 15 años de ministerio, todo lo que había atravesado, cuántas veces casi lo han dejado por muerto y todo, que era un Pablo puede decir acá, que nos dice en el libro de Filipenses, dice, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Qué clase de actitud vemos en él? De que por medio de las pruebas, por medio de las situaciones, él se regocijaba porque había podido difundir la buena noticia. ¿Y qué de nosotros? Lo tenemos tan simple. Aquí podemos participar en el día de hoy a través de un Zoom, de nuestra casa, de la comodidad, de aire acondicionado, de toda la comodidad. Y estamos difundiendo y estamos compartiendo las buenas nuevas. Estamos compartiendo, y si nos damos cuenta, los bancos que se están llenando en la iglesia son de los nuevos creyentes que están en el primer amor y están trayendo. Hay una familia que María Esther quedó asombrada cuando me dijo, mire, tienen un banco completo. Y los veo como Pablo, con ese deseo de difundir las buenas nuevas. Ahora, en el versículo 3 ahí mismo de Filipenses dice, pues cada persona, de aquí estoy leyendo la NTV, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y me hace pensar, aquí Pablo dice que todas las personas, incluyendo los guardias, con nuestra vida, con nuestro comportamiento, en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela, donde quiera que estemos, podemos decir que todas las personas que nos están mirando dirán de nosotros que Luis está encadenado o está unido a la causa de Cristo. Es que nos hace pensar. Vemos a Pablo aquí. Ahora, versículo 17 nos dice, y aconteció tres días después de haber llegado, Pablo convocó a los principales judíos o a los líderes judíos locales, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo. Los historiadores dicen que había aproximadamente, se cree que había 7 sinagogas de judíos en Roma, con más de 1000 personas, eran grandes. Y vemos el deseo de Pablo de cada vez que llegaba a una ciudad, ¿dónde iba primero? A la sinagoga. Al judío primero, si ese era su corazón, iba a la sinagoga. Vemos acá que lo primero que hace 3 días después que había llegado es que convocó a los principales judíos o a los líderes para que vinieran y poder reunirse con ellos. Acuérdense que él estaba preso, pero preso como si fuera en casa, donde las personas podían venir y hablar con él y compartir con él. Ok, dice, continúa diciendo cuando él habla con ellos, yo varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo,
ni contra las costumbres de nuestros padres. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O en otras palabras, hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra del pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Pablo quería dejarle claramente por qué él estaba preso. Versículo 18 continúa, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Lo estudiamos, que no había causa. Lo habían acusado de algo que no era verdad. Versículo 19. Pero oponiéndose los judíos o los líderes judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tengo de qué acusar a mi nación, o aunque no tenía deseo de presentar cargos contra mi propia gente. Estamos, Pablo, hablándole aquí a los líderes religiosos, a los que vinieron de la sinagoga, y él tratando de explicar la razón por la cual él se encontraba como un prisionero en Roma. Seguimos versículo 20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pueda explicarle que estoy atado con esta cadena porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Pablo les habla directamente. El Mesías, aquel al cual ustedes están esperando, ya ha venido. Y me llamó la atención porque por la esperanza de Israel estoy sujetas a esta cadena. Y me pregunto a mí, y te pregunto a ti, ¿cuáles son las cadenas que te tienen a ti atado en esta noche? ¿Cuáles son las cadenas que te tienen a ti atado en esta noche? Aquí él habla que estoy atado con esta cadena porque creo en la esperanza de Israel, el Mesías. Ya ha venido. Podré decir o podemos decir que estamos atados con las cadenas de la esperanza de Israel, que el Mesías ya ha venido, o estoy atado con las cadenas de pecados. Estoy atado con las cadenas de iras, rencores, resentimiento, de celos, de envidias. ¿Cuáles son las cadenas que están atando nuestras vidas en el día de hoy? Hubo una frase muy interesante que me dieron esta semana en Expolit. Se la compartí con la pastora y con algunos acá. Y la veo muy clara acá, porque estoy atado con las cadenas, porque creo en la esperanza de Israel. Y hay muchos de nosotros que estamos tratando
de modificar y cambiar. Yo estaba hablando con uno de estos líderes durante la última reunión, hablando de la reunión de los hombres, que si me pudiera mandar algunos videos, algunas enseñanzas, algo que podamos poner más leve para abrir, como rompehielo y todo. Entonces él nada más que me dijo: Luis, te voy a decir lo que un viejo pastor me dijo. Dice: Adán no se mejora. Adán tiene que morir. Adán no se mejora. Adán tiene que morir. Y me pongo a pensar, ¿estoy tratando yo de mejorar el Adán en mi vida, o el Adán en la vida de los hombres? Con diferentes actividades. Pero esta fue una verdad tan grande que me pegó. Adán no se mejora. Adán tiene que morir. Pues hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién pues me librará de este cuerpo de la muerte? Es directo y es fuerte y sin rodeo, pero Adán tiene que morir. ¿Estamos atados nosotros a las cadenas de Adán, de la vieja naturaleza, del viejo hombre, o estamos atadas a las cadenas que Pablo habla acá? Estoy atado con estas cadenas porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. ¿De veras crees que el Mesías ya ha venido? Versículo 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Súper interesante. Hay por lo menos 3 puntos de vista de por qué no llegó noticia a la sinagoga de Roma, como hemos visto que cuando estaban en el área de donde estábamos estudiando anteriormente, por las ciudades principales, llegaban a una ciudad y de repente ya habían personas de la sinagoga para chivatear, para boicotear, para informar, y tenían que salir. Pero acá estos decían, los de Roma, en la sinagoga, we hadn't heard a thing about it. No sabemos nada. Entonces, se cree que puede ser que la carta que traían para entregarle la sinagoga principal de Roma se pudo haber destruido o perdido en el mar. Pero también otros creen de que, como Pablo era ciudadano romano, ya anteriormente en Roma, los dirigentes romanos que estaban cuando fue llevado Pablo preso y todo, ellos dijeron: bueno, no hallamos nada, de que puede ser que no quisieron mandarla, y otros creen que simplemente no llegó, se perdió. Pero en sí, cuando llegaron acá, estos de la sinagoga no sabían nada de Pablo. Y me pongo a pensar, Pablo, ¿qué oportunidad tengo? No sé si te pones a pensar en los 15 años del ministerio así de Pablo, cuando fue la última vez anterior a esta que Pablo llegó a una sinagoga y no había ya un espíritu, no había ya una actitud contraria contra él, contra lo que iba a enseñar, sino estos acá en Roma no habían escuchado nada acerca de Pablo. Sí habían escuchado acerca de The Way, de los del camino. Dice, versículo 22, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, vemos cómo le llamaban
a los del camino. Y los del camino no eran un nombre lindo, no era, o cuando llamaron por primera vez cristiano, no era una manera linda que la decía, sino era como esos cristianos, los del camino, esa secta. Porque no, de esta secta no es notorio que en todas partes se habla contra de ella. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Interesante el punto de vista que tenían estos líderes religiosos de la sinagoga en Roma. Dice, no hemos escuchado, solamente sabemos de que este grupo, ustedes son muy atacados, pero cuéntanos. Y ya le abre el camino a Pablo. Y entonces versículo 23, y habiendo señalado un día, o fijaron una fecha, vinieron a él muchos a la posada, o a donde Pablo estaba alojado. Qué interesante que Pablo está preso y que aquí, en vez de las personas, él ir a predicarles a las diferentes sinagogas, ellos venían a reunirse allá con él. Ellos eran los que tenían el interés. Y estaba escuchando a uno de los pastores de Calvary Chapel. Y dice, qué interesante. Imagínense ustedes antes, cuando, vamos a decir, Celine Dion, nuestros cantantes famosos, tenían que ir a todas las ciudades para que tener allá su concierto. Pero llegó cuando apareció Las Vegas, entonces ya vinieron y muchos de ellos se estuvieron por un tiempo ya en Las Vegas. Entonces la gente venía a Las Vegas a ver el espectáculo. Para ellos era bien fácil porque ya tenían el renombre, las personas venían a verlo. Y es muy parecido a lo que acontece aquí con Pablo. Pablo ya tiene la fama, tiene el renombre, la intriga, que ellos quieren venir y escuchar a Pablo. Versículo 23. Y habiéndole señalado un día, o después que fijaron la fecha, vinieron a él muchos a la posada donde Pablo estaba alojado, a los cuales les declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y de una manera más práctica, él explicó y dio testimonio acerca del reino y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Les habló desde la mañana hasta la noche. En estos estudios, los 70 semanas que hemos estado estudiando a Pablo, sabemos el famoso mensaje que fue, creo que fue a Titico, que estuvo predicándole desde toda la noche, donde se cae de la ventana el pobre muchacho, después lo resucita. Sabemos que Pablo le encantaba y tenía palabras, tenía conocimiento, tenía la unción de Dios para poder compartir. Y algo interesante que también veo acá, que a los judíos de la sinagoga, líderes, Pablo les habla con algo que ellos conocen. Les habla con la ley de Moisés y con los profetas. Qué interesante, ¿no? Cuando Jesús hablaba, muchas veces usaba anécdotas o ilustraciones que el pueblo podía entender. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. No importa el conocimiento que tenía la persona,
podía comprender el mensaje. Y cuando a veces nosotros estamos compartiendo la palabra, estamos pensando quién es la audiencia que va a recibirla. No estoy hablando de aguar el mensaje de la palabra, pero sí estoy pensando o que consideremos la manera que comunicamos el Evangelio. A estos judíos vemos que le habla con la ley de Moisés y con los profetas. Que Dios nos dé creatividad cuando estemos compartiendo el Evangelio con ciertos grupos, con ciertas personas, poder hablarle la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, de la manera que ellos puedan entender. Y ojo, digo, nunca es aguando el Evangelio. Es dándolo al nivel que ellos puedan entender. Me pongo a pensar, estuvo desde la mañana hasta la noche mostrándole que el Mesías que ellos han esperado por tantos años, el deseado de las naciones, ya había venido, que el reino de los cielos ya había venido. No nos dice qué parte usó, pero me pongo a pensar, pudo haber hablado con ellos acerca de cuando el ángel de la muerte pasa y la sangre estaba marcada. Y Pablo pudo ser quien le habrá dicho, esa sangre representa a la sangre que Cristo vertió en la cruz de Calvario. O cuando les habla acerca de los sacrificios que ellos conocían que tenían que hacer. El sacrificio de expiación una vez al año. Les habrá dicho de que Cristo es el sacrificio de Dios que no solamente cubría el pecado, pero el que quita el pecado del mundo. Cuando habló de los profetas, les habrá leído, les habrá comentado Isaías capítulo 53. Porque el herido fue. Y le mostraba a Cristo en el Antiguo Testamento. Le mostraba a Cristo en los profetas. Le mostraba a Cristo en la ley de Moisés. Que todo era un tipo de aquel que vendría. Aquel que vino. No sabemos en sí qué fue lo que trató, pero podemos imaginarnos, al conocer a Pablo, el conocimiento que tenía de la Escritura, estudiando a los pies de Gamaliel, y cuando Fidel, aquel domingo en la prédica, cuando los requisitos para ser escogido, para estudiar debajo de uno de estos hombres, de estos maestros, estos rabinos, que después nos dijo, cuando Jesús le dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Esa enseñanza que tenía Pablo, ese conocimiento de lo que había, que tenía en él, ¿cómo él habrá compartido con ellos, mostrando a Cristo en Génesis, a Cristo en el Éxodo, a Cristo en el Levítico, a Cristo en Número, a Cristo en Jueces, a Cristo en Ruth, a Cristo en el de Josué, a Cristo en cada libro, en cada profeta mayor, profeta menor, mostrándole que Cristo es el Mesías que esperaban? Versículo 24. Y algunos asentían a lo que decían o se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no le creían. 25. Y como no estuviese de acuerdo entre sí,
Al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, a nuestros antepasados, diciendo, me impactaron estos versículos del 26 al final: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, o cuando ustedes oigan lo que digo, no me entenderán. Y vemos que es Dios hablándole al pueblo. Y vemos que Dios hablándonos a nosotros en el día de hoy. Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Y después, y viendo veréis, y no percibiréis, o cuando vean lo que hago, no comprenderán. Y lo estamos viendo alrededor de nosotros. Versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o se ha endurecido, y con sus oídos oyeron pesadamente, o no pueden oír, y sus ojos han cerrados, o están cerrados, para que no vean con los ojos, para que no puedan ver, y oigan con los oídos, o que no puedan oír, y entiendan de corazón, y su corazón no puede entender, y se convierta o puedan volver a mí. Y yo los sane, o para que yo los sane. Si vemos la condición del pueblo y vemos alrededor de nosotros todo lo que está aconteciendo, toda la guerra contra la iglesia, vemos que el corazón está endurecido. Y endurecido contra Dios. Vemos que aunque se predica y se predica, tenemos más emisoras de radio que nunca, tenemos más canales de televisión cristiana que nunca, tenemos más ediciones de la Biblia y traducciones de la Biblia, Biblia de estudio, Biblia para mujer, Biblia para niños, Biblia para jóvenes, Biblia para deportistas, Biblia para enfermeras, Biblia para doctores, Biblia para Army, Biblia para Navy, Biblia para personas que first responders, y aún así, tienen oídos pero no oyen. Están con los ojos cerrados. Tienen oídos pero no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Al Pablo hablar estas palabras, me imagino al Padre hablando estas mismas palabras hacia aquellos del Antiguo Testamento como a los del Nuevo Testamento, como a la iglesia de nosotros en el día de hoy. Versículo 28. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. O esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles. Y ellos oirán y ellos la aceptarán. Fueron palabras muy fuertes que le habló Pablo a los líderes religiosos judíos. Ustedes no quieren escuchar, no quieren oír. Se creen que lo saben todo. Su ignorancia espiritual es tan grande. Su prepotencia es tan grande que no quieren recibirla. Pero el mensaje will not be wasted. Esta salvación se ha ofrecido a los gentiles. Y ellos oirán y aceptarán. Y ahí nos incluimos nosotros. Pensó en nosotros también. Y cuando
hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada o pagando sus gastos él mismo, y recibía a todo que a él viene o lo visitaban. 31. Predicando el reino de Dios o proclamando con valentía y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y nadie intentó detenerlo. Durante este tiempo, vemos que Pablo escribe la epístola de los Efesios, la epístola de Filipenses, Colosenses y Filemón. Y qué interesante que cuando estudiamos Filipenses, el libro del gozo, ¿cómo puede estar escribiendo sobre el libro del gozo estando en este tiempo preso? Porque aunque estaba preso, era libre. Y hoy en día, ¿cuánta gente libre están en la calle? Y aún hay muchos en la iglesia. Pero continúa en cadenas y continúan presos. Presos. Y termina el libro, de hecho, acá. Vemos que en el año 65 a Pablo lo sueltan de la cárcel. Los historiadores nos cuentan que Pablo se llegó a entrevistar con César Nero, le soltó, Pablo le predicó y aparentemente no aceptó el mensaje. Y si uno ve las fechas de cuando aconteció esto, el rechazo, Pablo se va a predicar y en ese mismo tiempo es cuando este emperador, este César, eh, se vuelve loco o se enloquece y es cuando empieza César Nero a perseguir a los cristianos. Era en este tiempo de locura que tenía, que prendía a los cristianos y se burlaba de ellos en su carroza desnudo, paseándose eh, por la ciudad y decía, ustedes son la luz del mundo, y tenía a los cristianos quemándose, alumbrando. Vemos todo esto que está aconteciendo y después en el año 67 o el 68 vemos que Pablo, César, lo manda a arrestar y esta vez no está en una prisión como house arrest, ahora sí estaba en el calabozo de más adentro. Y en este tiempo es cuando Pablo escribe segunda de Timoteo. Lo encontramos culpable o fue encontrado culpable por crímenes contra el emperador y fue llevado en inglés le llaman al block de ejecución y fue decapitado. Pero si vemos en este último, que lo podemos ver en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, comenzando, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Pablo le está escribiendo a Timoteo acá y le está contando a su discípulo, ya yo estoy a punto, a mí, que me van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pero qué palabras. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera.
he guardado la fe. Si vemos los 15 años que, desde aquel momento que yo sé que a Fidel, cada vez que predica, cuando habla de Pablo, él tiene que tocar cuando le responde Pablo al Señor. Lo vemos aquí al final. Pero en su mente, cuando venía de matar a los cristianos, que se le presenta Pablo y le dice, las famosas palabras, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y durante los 15 años de todas las trayectorias que hemos visto en la vida de Pablo, cada vez que se enfrentaba en una encrucijada, habrá pensado él en estas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga en este momento? Cuando fue apedreado, que lo dejaron por muerto, que se levanta todo adolorido. ¿Qué quieres que yo haga? Y lo vemos al final acá. Y si ustedes recuerdan en estos momentos, cuando está Pablo, llegó un momento que se sentía que él manda a pedir a Timoteo que le trajera el abrigo porque tenía frío y los pergaminos. Pero él dice aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El final de Pablo, aunque fue trágico, gracias a la manera que le responde a Jesús, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Podemos ver que nosotros tenemos todas las epístolas y todos los libros que Pablo nos dejó. Ojalá que nosotros podamos decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el Señor les bendiga. Pastor Pablo.